Imaginen por un momento que están en una cocina acogedora y el aroma de un guiso casero empieza a flotar lentamente por el aire. Mucho antes de que el plato llegue a la mesa, e incluso antes de que puedan probar el primer bocado, algo muy específico comienza a suceder en su cuerpo. Seguramente su boca empieza a llenarse de saliva de forma automática. Sus jugos gástricos, allá en el fondo del estómago, quizás ya se están preparando para lo que viene. Esto que hoy nos parece un proceso tan natural y obvio fue para Iván Pavlov un misterio totalmente obsesivo. Él lo veía como una caja negra de procesos internos que en aquel entonces nadie lograba desentrañar con claridad. A principios del siglo XX, el funcionamiento de la digestión era un verdadero enigma para la ciencia. Sabíamos que comíamos y que luego, de alguna manera mágica, los alimentos se transformaban dentro de nosotros, pero los detalles eran desconocidos. Nadie sabía con exactitud cómo se iniciaban esos procesos o qué señales específicas le decían al estómago, al páncreas o a las glándulas salivales que ya era hora de ponerse a trabajar. Aquí es donde entra en escena Iván Pavlov, un fisiólogo ruso con una mente tan brillante como metódica y un temperamento que simplemente no toleraba la mediocridad en el trabajo científico. Para Pavlov, cada proceso biológico no era un evento aislado, sino una sinfonía perfectamente orquestada que había que entender nota por nota, sin saltarse ningún detalle. Su orquesta particular para esta investigación fueron los perros, pero es importante entender que no se trataba de cualquier animal de laboratorio. Pavlov desarrolló técnicas quirúrgicas verdaderamente revolucionarias para tratar a sus animales, procedimientos que para la época en la que vivía eran considerados pura ciencia ficción. Él no se conformaba con la simple idea de saber que los perros digerían la comida. Pavlov quería ver, quería tocar y quería medir los jugos digestivos en su estado más puro. Para lograr esto, ideó lo que llamó fístulas, que no eran otra cosa que pequeñas aberturas quirúrgicas diseñadas para recolectar la saliva o los jugos gástricos directamente desde una glándula. El objetivo era obtener estos fluidos sin que se mezclaran con la comida ni con otros fluidos corporales que pudieran alterar los resultados. Podrían imaginarlo como la instalación de un pequeño grifo en el cuerpo del animal para poder observar con precisión quirúrgica todo lo que salía de su interior. Gracias a la implementación de estas técnicas tan avanzadas, Pavlov y su equipo, que era tan devoto a la causa como estaba exhausto por el trabajo, empezaron a entender el ritmo exacto y la composición química de los jugos digestivos. Su laboratorio era mucho más que un simple lugar de experimentos, se había convertido en un templo de la observación minuciosa donde nada quedaba al azar. Sin embargo, en medio de todo este estudio riguroso sobre la digestión física, algo muy peculiar y extraño empezó a suceder de forma repetida. Los perros de Pavlov, que ya estaban muy acostumbrados a las rutinas diarias del laboratorio, empezaban a salivar mucho antes de que la comida llegara realmente a su boca. Los animales salivaban con el solo hecho de ver al ayudante que traía la comida o incluso al escuchar el sonido de sus pasos acercándose por el pasillo. A veces, la reacción se disparaba simplemente con ver el plato vacío donde habitualmente se les servía. Era como si el cuerpo de los animales supiera exactamente lo que venía a continuación. Pavlov decidió llamar a este fenómeno la secreción psíquica. Al principio, lejos de verlo como un gran descubrimiento, lo consideró una molestia significativa, algo que contaminaba sus mediciones puras y precisas de la digestión. Pero como ocurre con todo buen científico, su curiosidad terminó siendo mucho más fuerte que su frustración inicial. Se empezó a preguntar si esa supuesta molestia era en realidad la clave para entender cómo el cerebro y la mente influían directamente en el cuerpo físico. Le intrigaba profundamente cómo una simple señal externa podía ser capaz de disparar una respuesta fisiológica tan compleja y automática. Así fue como un fisiólogo que vivía obsesionado con los jugos gástricos se encontró, casi sin quererlo, al borde de uno de los mayores descubrimientos en toda la historia de la psicología. Pavlov comprendió que esa secreción psíquica no era un error de sus sujetos de prueba, sino una ventana abierta hacia los mecanismos más profundos de nuestro aprendizaje y comportamiento cotidiano. Lo que Pavlov hizo a continuación fue redirigir el rumbo de toda su investigación de una manera drástica. Pero para entender la magnitud de este giro, primero hay que apreciar la increíble base científica que ya había construido con sus manos. Es fundamental recordar que el Premio Nobel de Fisiología o Medicina que recibió en el año 1904 no fue por los famosos experimentos del perro y la campana. Ese reconocimiento le fue otorgado por su trabajo pionero en la fisiología de la digestión, un área que él logró transformar y ampliar por completo.
Antes de que Pavlov apareciera en escena, el tubo digestivo se consideraba una especie de reactor químico inaccesible que estaba escondido dentro del cuerpo. Los experimentos que realizaban otros científicos solían ser crudos, demasiado invasivos y sus resultados terminaban casi siempre contaminados o eran imposibles de repetir con exactitud. Se intentaba estudiar la digestión estirpando órganos o recogiendo jugos de manera rudimentaria, lo que provocaba sufrimiento en los animales y generaba datos muy confusos. Pavlov comparaba estos métodos con intentar entender cómo funciona el motor de un coche golpeando la carrocería con un martillo en lugar de abrir el capó para observar los componentes en pleno movimiento. Su lema de trabajo siempre fue la observación y la experimentación rigurosa. Su equipo perfeccionó técnicas quirúrgicas que aunque hoy nos puedan parecer brutales, en su época representaban la vanguardia absoluta de la cirugía experimental. Lo más crucial es que estas técnicas permitían que los animales se recuperaran y vivieran cómodamente mientras se llevaban a cabo los estudios a largo plazo. Una de sus mayores proezas fue la creación de lo que se conoce como la bolsa de Pavlov. Este procedimiento consistía en seccionar una pequeña parte del estómago de un perro, asegurándose de mantener su irrigación sanguínea y nerviosa totalmente intacta, para luego coserla de nuevo hacia la superficie exterior del abdomen del animal. Esta pequeña bolsa funcionaba como un estómago en miniatura que producía jugos gástricos al mismo tiempo que el estómago principal, pero con la ventaja de que estos jugos podían ser recolectados y analizados de forma pura, sin que hubiera alimento de por medio que estorbara el análisis. Era básicamente tener un laboratorio digestivo en el exterior del cuerpo del animal. De una manera muy similar, Pavlov ideó técnicas para desviar el conducto salival o el pancreático hacia el exterior, lo que permitía recolectar esos fluidos en recipientes especiales mientras el animal comía o simplemente observaba la comida. Gracias a estas hazañas quirúrgicas y a una atención al detalle que algunos describirían como maníaca, Pavlov pudo describir cómo cada parte del sistema digestivo, desde la boca hasta el intestino, respondía a diferentes tipos de alimentos y en qué secuencia exacta lo hacía. Logró demostrar que la digestión no era un proceso caótico ni aleatorio, sino una sinfonía perfectamente coordinada de glándulas y enzimas regulada por el sistema nervioso central. Fue así como descubrió la fase cefálica de la digestión, que es la idea de que la simple vista, el olor o incluso el pensamiento de la comida pone en marcha los engranajes digestivos para preparar al cuerpo. Esto ya representaba un avance gigantesco para la ciencia médica. Sin embargo, la secreción psíquica, esa salivación que ocurría al ver al cuidador, era una pieza mucho más grande del rompecabezas. Aunque el premio Nobel no cubrió este fenómeno en toda su magnitud, sentaría las bases para algo mucho más amplio que la simple fisiología. Cuando Pavlov decidió dejar de lado momentáneamente su investigación pura sobre la digestión para centrarse en este fenómeno tan particular, el curso de la psicología cambió para siempre. Quería entender con exactitud cómo se formaban y cómo se deshacían estas asociaciones en el cerebro. Así fue como nació el experimento que hoy todos conocemos, el del perro, la campana y la salivación. El escenario que Pavlov preparó era muy específico. Un perro hambriento era colocado en un arnés para mantener la estabilidad. Primero, se hacía sonar una campana, que funcionaba como un estímulo neutro. Para el perro, inicialmente, ese sonido no significaba nada en absoluto, por lo que no había salivación. Luego, se le presentaba la comida, como carne en polvo, lo que provocaba que el perro salivara de forma natural. Esta es la respuesta incondicionada ante el estímulo incondicionado de la comida. Es algo innato, el animal no necesita aprender a salivar cuando tiene comida frente a él. La magia ocurrió cuando Pavlov comenzó a hacer sonar la campana justo antes de presentar el alimento. Repitió esta secuencia de campana, comida y salivación una y otra vez de forma constante. Con el paso del tiempo, sucedió algo extraordinario que marcaría la historia de la ciencia. Al sonar solo la campana, incluso si no había comida a la vista, el perro empezaba a salivar de inmediato. Pavlov había logrado que un estímulo neutro se convirtiera en un estímulo condicionado capaz de provocar una respuesta condicionada. Era como si el cerebro del perro hubiera aprendido una regla de supervivencia muy clara que dictaba que la campana significaba comida y que debía prepararse. Este tipo de aprendizaje, bautizado por él como reflejo condicionado, demostró que las respuestas fisiológicas automáticas no solo eran instintivas, sino que podían ser entrenadas por la experiencia vivida. Para entender esto con una analogía más actual, podemos pensar en lo que nos sucede cuando escuchamos la sintonía característica de nuestra serie favorita en una plataforma de streaming.
Incluso antes de que aparezcan las primeras imágenes en la pantalla, es muy probable que ya sintamos un pequeño cosquilleo de anticipación o emoción en el cuerpo. Esa música, que en sí misma es solo un sonido neutral, se ha asociado tantas veces con el placer de ver la serie que ahora el sonido solo puede evocar esa sensación emocional. El trabajo de Pavlov tuvo un impacto que fue mucho más allá de sus perros de laboratorio. Abrió una ventana gigantesca para comprender cómo los seres humanos aprendemos, cómo se forman nuestros hábitos diarios, nuestras fobias más irracionales e incluso nuestras preferencias personales. Aunque él siempre se consideró un fisiólogo interesado en el cerebro y el sistema nervioso, su legado se extendió profundamente hacia la psicología, dando origen a la escuela del conductismo. Esta corriente sostenía que el comportamiento podía ser explicado a través de estas asociaciones de estímulo y respuesta. Podemos encontrar ejemplos de esto en nuestra vida cotidiana constantemente. Consideren el sonido de la alarma del despertador por las mañanas. El sonido en sí se asocia con el acto de levantarse y con la sensación de cansancio o irritación. Con el tiempo, el simple hecho de escuchar un sonido similar en la radio o en la televisión puede provocarnos una sensación de estrés o de alerta repentina, incluso si no es nuestra hora de despertar. Lo mismo sucede con los olores y los recuerdos. El aroma de una galleta recién horneada puede transportarnos al instante a la cocina de nuestra infancia, evocando sentimientos profundos de amor y seguridad. Esto es, en esencia, un reflejo condicionado emocional. La industria de la publicidad también utiliza estos principios de manera magistral. Las marcas se encargan de asociar sus productos con imágenes de felicidad, éxito social o belleza. El objetivo es que, al ver el producto en una tienda, experimentemos automáticamente sentimientos positivos y sintamos el impulso de comprarlo. Incluso las fobias pueden explicarse bajo este lente científico. Si una persona vive un evento traumático en un espacio cerrado, ese lugar que antes era neutro puede convertirse en un estímulo condicionado que provoca pánico o ansiedad en el futuro, incluso si la situación actual es completamente segura. Pavlov demostró de forma irrefutable que gran parte de nuestro comportamiento es el resultado de estas conexiones automáticas que aprendemos a través de nuestra experiencia con el entorno. No somos únicamente seres que piensan y razonan de forma lógica, sino que también somos seres que responden a estímulos de formas muy predecibles debido a las asociaciones que hemos ido formando a lo largo de nuestra vida. El trabajo de este fisiólogo reveló la increíble plasticidad del cerebro y la profunda influencia que el mundo exterior tiene en la configuración de nuestras respuestas biológicas y psicológicas más básicas. Ivan Pavlov fue un científico de un calibre excepcional. No solo fue capaz de recibir el máximo galardón de la ciencia por entender cómo digerimos lo que comemos, sino que tuvo la valentía de seguir una pista que parecía una simple molestia en sus experimentos. Se atrevió a explorar un territorio totalmente desconocido que unía la carne con el pensamiento, y los jugos gástricos con el aprendizaje. Su historia personal y profesional nos enseña una lección valiosa sobre la curiosidad. A veces, los mayores descubrimientos de la humanidad no vienen de buscar lo que es obvio para todos, sino de prestar una atención profunda a lo que parece anómalo, a lo que no encaja en nuestros planes iniciales o a lo que consideramos un error en el sistema. Para Pavlov, la secreción psíquica no fue una falla en su protocolo, fue la pista definitiva que lo llevó a entender la complejidad de la mente humana. Su legado permanece hoy como un testimonio del poder que tiene la observación rigurosa y la experimentación controlada para desvelar las verdades más fundamentales sobre cómo funcionamos nosotros y el mundo que nos rodea. Desde los jugos gástricos de un animal en un laboratorio ruso hasta la intrincada red de la mente humana, Pavlov nos mostró que estamos interconectados de formas que apenas estamos empezando a comprender. Cada vez que sientas un hambre repentina al ver el logo de tu restaurante favorito o te invada la nostalgia al escuchar los primeros acordes de una vieja canción, estarás experimentando en carne propia un eco de los descubrimientos de este hombre. Pavlov fue, sin duda, uno de los grandes arquitectos del conocimiento sobre la vida misma. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia explica los misterios de nuestro comportamiento y la historia detrás de los grandes genios, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Para más información entra en minrora.com.